de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y hace más de 20 años trabajo y desarrollo mi práctica diaria apoyada en la educación, lo que es como mastóloga y como imagenóloga mamaria, participando activamente de todas las actividades académico-científicas de las sociedades afines del cuidado de la salud mamaria de mi país y también del mundo. Así que bueno, sobre este tema en particular que me invitan a hablar, es un tópico que a mí me ha atrapado en los últimos años y realmente es un tópico de gran interés para lo que es el diagnóstico mamario. ¿Por qué? Porque la densidad mamaria tiene una gran importancia, porque más allá del factor de enmascaramiento, es decir, es un tópico de gran interés para los que hacemos imagenología mamaria, porque muchas veces una paciente, aunque cumpla y haga sus controles, con la mamografía sola no es suficiente. ¿Por qué? Porque el tejido, la densidad mamaria, enmascara la correcta visualización de lesiones. Y aparte de eso, el segundo factor más que importante es que por sí sola la densidad mamaria es un factor de riesgo independiente para que esta población que tiene mama densa pueda tener más riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, por eso es muy importante conocerlo. También es muy importante, una vez que uno conoce, saber entender cuál es el concepto. La densidad mamaria se refiere a cuánto tejido glandular hay en comparación con el tejido graso de la mama. ¿Y por qué es importante? Porque el tejido denso se ve blanco, al igual que las lesiones de sospecha. Y la grasa o el tejido adiposo se ve radiolúcido, entonces ahí es más fácil ver las lesiones. También es muy importante saber que podemos evaluar la densidad mamaria solo gracias a la evaluación mamográfica, es decir, necesito una mamografía para saber cuánta densidad mamaria tiene una paciente, ¿sí? No se puede hacer con la palpación o con el examen físico. Y una vez que tenemos la mamografía, podemos saber o categorizar los diferentes tipos en 4 categorías. Podemos conocer si la paciente tiene una mama predominio graso o dispersa o heterogénea o denso. Y de nuevo, subrayo la importancia que tiene este tópico por 2 grandes factores. Uno, porque enmascara la correcta visualización de las lesiones y por lo tanto la detección de lesiones de sospecha, y también porque es un factor de riesgo independiente para el cáncer de mama. Y así quiero mostrarles con ejemplos de la práctica diaria cómo podemos categorizar la densidad mamaria. Lo que sería A es una mama predominio adiposo, lo que sería B es una mama fibroglandular dispersa, lo que sería C es heterogéneamente densa y lo que sería D es la mama extremadamente densa. Esta es la categorización internacional para densidad mamaria y así lo clasifica el Atlas de la 5ª edición del Colegio Americano de Radiología. De nuevo, ¿cuál es la importancia de la densidad mamaria? Factor de riesgo independiente, y cuanto más densa es la mama de una paciente, la posibilidad diagnóstica de la mamografía disminuye, porque hay menos chance de poder identificar las lesiones. Y acá podemos ver bien qué es esto que les estoy hablando. Fíjense la imagen de la izquierda, que es a predominio adiposo, esa mama, podemos identificar correctamente esa lesión que la anatomía patológica definió como un cáncer, luego que fue biopsiada. Imagínense si la misma lesión estaba en la mamografía de la derecha, era imposible identificarlo. ¿Por qué? Porque cuanto más denso es el tejido mamario, más difícil es ver el cáncer en la imagen de una mamografía. Nosotros sabemos que hay factores de riesgo para el cáncer de mama, entre los cuales está la edad avanzada, los antecedentes familiares, la exposición a radiación,
la primera menstruación a edad muy temprana o una menopausia tardía, el uso prolongado de hormonas, el consumo de alcohol, la obesidad, el sedentarismo, también fue incluida la densidad mamaria como un factor de riesgo para el cáncer de mama, incluso en los modelos de riesgo que se manejan en lo que es la identificación de población de riesgo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la detección o de la identificación o el conocimiento de la densidad mamaria? Es que uno, en la mamografía, las mamas densas pueden enmascarar patología. Por el otro lado, tenemos que saber que una mamografía sola no es suficiente para el diagnóstico de una mujer que tenga mama densa. Hay que complementarlo con un método adicional para poder aumentar la capacidad diagnóstica. Y esto no excluye el examen clínico o el examen físico, pero la realidad es que solo por palpación o examen físico no puede saber o conocerse la densidad mamaria. Y tenemos que saber también que entre los factores predictivos del cáncer de mama, la investigación ha desarrollado sus conclusiones diciendo que la densidad mamaria está relacionada con la aparición de la enfermedad debido al daño del ADN que se produce en el tejido, que también hay estudios que demuestran que los antecedentes familiares son un factor de riesgo importante, sobre todo en antecedentes de primer y segundo grado, y que si estos se asocian al aumento de la densidad mamaria, esa paciente tiene más riesgo de desarrollar todavía la enfermedad, y que también hay ciertas mutaciones genéticas, como la presencia de ciertas mutaciones como las conocidas de BRCA1 y BRCA2, que aumentan significativamente el riesgo de padecer el cáncer de mama. Entonces, los riesgos de la densidad mamaria, de nuevo, son tener más falsos positivos y menos detección de cáncer, aparte de ser un factor de riesgo independiente, ¿sí? Y a su vez, estas pacientes tienen reducciones más pequeñas en la mortalidad por cáncer de mama, aunque se desarrollen mamografía de screening como están en las guías y recomendaciones internacionales. Hay pocos datos todavía sobre la histología, agresividad, tamaño, estadio ganglionar, pero se sabe que cuanto más temprano comience el estudio o que le ofrezcamos a esa paciente complementariedad de la mamografía, va a tener más probabilidad de tener lesiones menos avanzadas, con ganglios negativos y con mejor pronóstico. Entonces, la densidad mamaria aumenta el riesgo. Las mujeres con mamas densas tienen mayor riesgo de contraer cáncer de mama en comparación con las que tienen tejido predominio adiposo. Hay factores intrínsecos del tejido denso, que es lo que se llama, para simplificarlo, la rigidez de la matriz tisular, que está asociada con el daño del ADN, que es responsable de las formas más tempranas de la enfermedad, y que este riesgo, como decíamos antes, aumenta con los antecedentes familiares, por lo que incorporar la evaluación más detallada, no solamente de antecedentes familiares, sino también de densidad mamaria, mejora el poder predictivo o las estrategias de prevención que podamos ofrecerles a esas pacientes, ¿sí? Yo quiero resaltar estos tópicos porque, de nuevo, la mamografía es sola por sí insuficiente para esta población con mama densa. Y entonces acá empiezan a cobrar un rol muy importante las modalidades de detección suplementarias. El estudio de base es la mamografía, pero deben hacerse un estudio complementario. O bien de primera intención tomosíntesis, que va a aumentar mucho la detección de cáncer e incluso también va a reducir las tasas de rellamados, el gold standard, que es la ecografía mamaria, y en los últimos años los métodos contrastados, tanto la resonancia magnética como la mamografía de doble energía con contraste, han aumentado mucho el rendimiento diagnóstico de esta población. Con mucho orgullo les quiero compartir que yo soy médica asesora de esta organización de Mama Densa Internacional, con sede en la ciudad de Nueva York, que es Desbresinfo, y les ofrezco para que lo puedan investigar y puedan estudiar a los interesados. Es una organización
que tiene hojas informativas para pacientes y para profesionales de salud en más de 20 idiomas. Se llama densbresinfo.org y están todos los tópicos referentes a la importancia de la densidad mamaria muy bien desarrolladas, ¿sí? Los invito a que puedan leerlo y aprender con información muy actualizada. Por ejemplo, acá en la última ventana que les muestro, vemos cómo en un tejido bien adiposo de la izquierda es muy sencillo identificar una lesión maligna, pequeña, muy fácilmente de ver. A diferencia que en una mama densa de la derecha, aunque esa lesión maligna era de mayor tamaño, costaba identificarla porque puede quedar enmascarada por el tejido aledaño. Y acá hay otro ejemplo en el cual vemos la importancia de los métodos contrastados, en los cuales en la mamografía de la izquierda, una mamografía Full Digital Mammography, digital directa, vemos un tejido heterogéneamente denso en el cual no se identificaba lesión, y en la imagen craneocaudal de la derecha vemos la misma paciente que gracias al estudio funcional con mamografía doble energía con contraste hizo resaltar o realzar una lesión que no era identificada en el tejido denso. Quiero hablarles muy rápidamente de la importancia de los métodos contrastados en esta población. Saben las ventajas de la resonancia desde la década del 90, saben que es el estudio más sensible del diagnóstico de cáncer de mama, que tiene mejor rendimiento diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede llegar a evaluar las características biológicas de los tumores, dando un diagnóstico precoz de cáncer con significado clínico, donde las tasas de cáncer de intervalo son más bajas y con menor mortalidad. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia versus la mamografía? Que puede detectar, gracias al uso de material de contraste, lesiones con angiogénesis positiva, donde se va a ver la actividad proliferativa, es decir, la alteración directamente relacionada con la angiogénesis. Es decir, podemos anticipar el diagnóstico, podemos ver las lesiones antes de que tomen forma y que sean evidentes por los métodos morfológicos como la mamografía o la ecografía. Se basa en la detección de la angiogénesis. ¿Por qué? Porque la angiogénesis tumoral muestra aumento de la densidad de los vasos, tienen vasos más permeables, y esto es característico de los vasos patológicos. Esta actividad conduce a un realce fuerte, rápido y de tipo arterial. Entonces, a la inyección del contraste endovenoso es muy fácil que sean permeables y podemos identificar las lesiones. Y acá les voy a mostrar un caso en el cual, por mamografía convencional, quedaban ciertas dudas sobre el lecho cicatrizal y vemos cómo en lo que es la resonancia se identificó claramente que esto no correspondía a una cicatriz, sino que era una lesión nueva sobre el lecho cicatrizal, ¿sí? Que fue identificada por ecografía, biopsiada con resultado de malignidad. Sabemos las indicaciones que tiene la resonancia magnética, tanto para la población de alto riesgo o para la estadificación prequirúrgica, para el carcinoma oculto y para la evolución de la neoadyuvancia y la respuesta a los tratamientos instaurados. Sabemos que hay recomendaciones internacionales para la población de alto riesgo, dadas por las sociedades afines del cuidado de la salud mamaria internacional, como son la población de alto riesgo. Y es muy importante ofrecerle a esta población la chance diagnóstica precoz para poder detectar inicialmente lesiones y no dejarlas evolucionar en el tiempo, pudiéndole prevenir tratamientos mucho más agresivos, pudiéndoles ofrecer mejor calidad de vida, ¿sí? Pero si bien la resonancia es muy sensible, a veces corre con determinadas limitaciones por lo que es la técnica per se. Y, por ejemplo, es los tiempos, ¿sí? Entonces, lo que se ha desarrollado, los grandes investigadores, como la doctora Christian Kuhl, ha desarrollado mucha investigación sobre lo que son los protocolos abreviados de resonancia magnética, sobre todo para esta población de alto riesgo e incluso con mamas densas. Y la realidad es que gracias a la utilización de estos protocolos cortos o abreviados y dadas las deficiencias de la mamografía en lo que es los falsos negativos, a eso es la deficiencia de la mamografía, sobre todo en población
con mama densa y la ventaja de la sensibilidad independiente del riesgo que ofrece la resonancia, se recomienda el uso del protocolo abreviado de resonancia para la detección de cáncer de mama en mujeres con riesgo intermedio y con mamas densas incluso, ¿sí? Fue una pionera en esbozar estas conclusiones y la verdad es que no solamente ella, sino muchos grupos de estudios del mundo han arrojado los mismos resultados. ¿Qué se permite con el protocolo abreviado? Menor tiempo de procedimiento, menor tiempo de lectura, máxima resolución espacial, más disponibilidad en especial para screening, mantiene la eficacia del método, excluye el cáncer en un casi 99,8%, esto es un valor predictivo negativo altísimo, y es más económico para el sistema y más tolerado, sobre todo por la incomodidad que genera la resonancia. Las indicaciones son pacientes con alto riesgo o pacientes con riesgo intermedio y mamas densas. La verdad, esto ha revolucionado mucho lo que son los métodos contrastados y les muestro, por ejemplo, esta paciente que en teoría era asintomática con una mama extremadamente densa. Miren lo difícil que es la evaluación de esta paciente y gracias a la utilización de resonancia se pudo detectar muy precozmente, antes que tuviera forma, esta lesión que terminó siendo positiva para malignidad. También en esta paciente con mamas heterogéneamente densas y con antecedentes familiares se realizó resonancia con resultados también de un área muy heterogénea, de realce extensa, que pudo, luego de ser identificada por resonancia, ser proyectada en lo que sería la ecografía y se pudo biopsiar por ese método, también siendo positivo para malignidad. Entonces, gracias a los protocolos cortos de resonancia, en una población como las pacientes con mama densa, acortando los protocolos, podemos proporcionar información funcional sobre la biología tumoral, reducir los tiempos de estudio, siendo más tolerable y más accesible, teniendo la eficacia equivalente a los protocolos completos para excluir el cáncer de mama. Este tipo de protocolo se dirige a cánceres biológicamente más agresivos, que son realmente los que nos compete detectar. Se utiliza en la detección de pacientes de alto riesgo y de riesgo promedio con mama densa y proporciona una oportunidad de frenar cánceres de intervalo y de reducir al mínimo el sub- y el sobrediagnóstico. Y también ahora quiero presentarles, dentro de lo que es el tópico de mama densa, la vedette de los últimos 10 años, que es la mamografía doble energía con contraste, que ha sido introducida en el escenario clínico como un nuevo enfoque de imágenes, aprobada en el 2011, y que es una mamografía, como bien dije en la presentación, con contraste, combinando los beneficios de la mamografía digital con las ventajas que provienen del uso del material de contraste. La paciente se va a realizar en la misma instalación de mamografía, una mamografía en un equipo que está configurado específicamente para mamografía de la energía con contraste, pero es el mismo mamógrafo. Cambia la configuración y un filtro. Y la única diferencia que la paciente percibe o vive es la inyección de un material de contraste endovenoso, que en este caso es yodo. Se realiza entonces la misma mamografía con las mismas posiciones, con un hardware equipado con una actualización del software, inyectando un medio de contraste basado en yodo, el mismo que se usa para tomografía, aproximadamente 2 minutos antes del examen, después del cual se realiza una mamografía estándar. Bajo una compresión igual a la mamografía, se adquieren imágenes de baja y de alta energía. Es decir, inyección de contraste endovenoso, 2 imágenes consecutivas a los 2 minutos de baja y alta energía, tanto de la derecha como de la izquierda, tanto en las posiciones conocidas, medio lateral oblicuo al cráneo caudal, medio lateral oblicuo al cráneo caudal, y se terminó. Adquisición de 4 incidencias en el mismo sistema de mamografía y inmediatamente se realiza la revisión. En 7 minutos está terminado el estudio y tenemos información. En lo que son las incidencias de baja energía, es igual a una mamografía full digital. Y
lo que es el procesamiento de la recombinación de las imágenes de alta y baja energía, nos da información funcional como la de la resonancia. Realmente esto es fantástico. Las imágenes recombinadas son imágenes en exactamente la misma posición, en la misma instalación, equipo conocido y de fácil lectura. Basado en la capacidad de visualizar la neovascularización de una manera similar a la resonancia, es una técnica que desde que fue desarrollada es prometedora para poder describir o visualizar lesiones que no son visibles en una mamografía estándar. Está aprobado tanto por uso clínico como para uso de investigación y se realiza en sistemas comerciales, y los estudios están demostrando que es significativamente más sensible y específica que la mamografía sola y que tiene sensibilidad y especificidad comparable a la resonancia magnética con contraste. Se puede integrar en la imagen diagnóstica de rutina y es valiosa para la evaluación del alcance de la enfermedad en mujeres incluso con cáncer de mama recientemente diagnosticado. Y otra de las grandes ventajas es que se le da seguimiento a la paciente con mayor rapidez, realizando esta prueba de inmediato en la misma sala, con el mismo personal, el mismo día y con las ventajas de la resonancia. ¿Por qué yo digo que es un cambio de juego para la práctica diaria? Porque les podemos dar casi en la misma secuencia que la paciente está acostumbrada, una respuesta rápida, menores tiempos de procedimiento, fácil lectura, fácil curva de entrenamiento para el radiólogo y con todas las ventajas logísticas y de diagnóstico le estamos ofreciendo un estudio superador para la detección con mejor accesibilidad que la resonancia, ¿sí? La realidad es que ha habido mucha aceptación en los últimos años y la industria General Electric con el Colegio Americano de Radiología comenzó un estudio en población de mama densa que va a dar muchas respuestas porque es el estudio de detección de imágenes de mamografía con contraste en una población con mama densa en la cual se van a comparar los resultados de las pacientes que se realicen tomosíntesis más ecografía versus el rendimiento diagnóstico de mamografía de energía con contraste. La realidad es que al día de hoy los resultados son promisorios para lo que es la ventaja superadora de la mamografía de energía con contraste. En cuanto a lo que es mama densa y estudios contrastados, la EUSOBI, que es la organización de la European Society of Breast Imaging, el año pasado fuertemente sacó las recomendaciones que en pacientes que tengan alto riesgo de desarrollar la enfermedad y con mamas extremadamente densas, debemos ofrecerles la posibilidad de un estudio contrastado como la resonancia y en su defecto, si no está disponible, mamografía doble energía con contraste o ecografía para poder brindarle a esa población mejor oportunidad diagnóstica. Y también es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud informar de todas estas ventajas a la comunidad de pacientes y darles la posibilidad de información compartida, es decir, que ellas puedan conocer este método y puedan a su vez optar cuál es el mejor método o cuál es la mejor estrategia de prevención, ¿sí? Otra de las novedades en mama densa es que ya hay descriptores en BI-RADS para lo que es la mamografía y la densidad mamaria. Como casos ilustrativos de esto, vean las ventajas que tiene esta población si se puede realizar mamografía de la energía con contraste y puede detectar muchas lesiones que están inadvertidas en lo que es la mamografía convencional, como en este caso, donde se valora la extensión de la enfermedad, como en este otro caso, donde se ve claramente que corresponde a una recidiva y no una cicatriz, como en este caso, para valorar cuán extensa es una lesión y evidenciar focos inadvertidos, como en este otro caso, donde vemos una enfermedad multicéntrica, como en este otro caso, donde había un carcinoma oculto y se pudo detectar el primario gracias a la utilización de mamografía de la energía con contraste. Y todo esto no es suficiente gracias a que también hace 2 años fue presentado en la RCNA la posibilidad de biopsia guiado por mamografía de la energía con contraste, porque otra de las limitaciones de resonancia es que es muy dificultoso poder abordar
bajo guía de resonancia por los costos, la falta de accesibilidad y el posicionamiento, el tiempo operativo, estas lesiones que solo se ven por contraste. Ya hay referentes en el mundo que hacen este método, como en el Gustave Roussy, la doctora Balaguer, la doctora Not Kornecki de Canadá o el doctor Rodrigo Alcántara del Hospital del Mar de Barcelona. Todos tienen muy buena experiencia y en 15, 17 minutos pueden llegar a biopsiar bajo la guía de contraste. Es un método revolucionario, pero yo quiero que les quede en claro el rol de estos métodos contrastados en lo que es el diagnóstico imagenológico actual, sobre todo para mamas densas. ¿Por qué? Porque el avance de las imágenes mamarias con CMM y resonancia demuestra que ambas se consideran modalidades, imágenes cruciales para la detección y el diagnóstico del cáncer y que estos métodos no están afectados por la densidad. Y esto es fundamental porque por los métodos convencionales que tenemos, como la mamografía, estos métodos son insuficientes, ¿sí? Entonces, debemos conocer estas nuevas estrategias de prevención y ofrecerlas a las pacientes para que puedan llegar antes al diagnóstico de las lesiones. Sobre todo en pacientes que tengan otros factores de riesgo, porque asociados a la densidad mamaria hacen que el riesgo global de enfermedad aumente, sobre todo datos sobre primer y segundo grado de antecedente de enfermedad. La clasificación debe ser bien realizada, ¿sí? Porque hasta el momento la clasificación de densidad mamaria se hacía a ojo de radiólogo. Hoy ya hay sistemas de inteligencia artificial que categorizan correctamente la densidad mamaria. Y la realidad es que si realmente la paciente tiene mama densa, ya sea heterogéneamente densa o extremadamente densa, hay modelos de predicción específicos de riesgo que lo incluyen a este tópico y se pueden esgrimir estrategias de prevención, ya sea el aporte de los métodos complementarios, como les presenté, contrastados, ya sea resonancia, mamografía de energía con contraste, o quimioprevención, o cirugías de reducción de riesgo. Hay muchos modelos que se pueden esgrimir a través de los resultados de la correcta categorización del riesgo individual de cada paciente, ¿sí? Vean acá cómo va aumentando lo que es el riesgo de una paciente gracias a la correcta categorización de la incorporación de una evaluación más detallada, tanto de antecedentes de enfermedad familiar o de patologías asociadas, de densidad mamaria y de un montón de otros síndromes que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. Saber y conocer bien la densidad mamaria hace que también sepamos que puede haber, por eso hay que jerarquizar lo que es el tópico y qué información podemos tener, porque la densidad mamaria puede dificultar la detección del cáncer, pero también puede aumentar los resultados falsos positivos y hacia eso tampoco queremos llegar. Tenemos que subrayar que hay menos detección de cáncer en mujeres con mamas densas y que van a tener menor oportunidad de llegar temprano al diagnóstico de su enfermedad. Y también es que las mujeres con mamas no densas tienen mayores reducciones en la mortalidad de cáncer que las mujeres que sí lo tienen, ¿sí? La inteligencia artificial llegó para quedarse en muchos ámbitos y más en los que hacemos imágenes porque somos digitales. Y la realidad es que la inteligencia artificial nos puede dar objetivamente, gracias a la utilización de los algoritmos, poder dar información más precisa y objetiva que la evaluación visual. Esto nos permite ser más eficientes, permitiendo una evaluación más rápida y precisa, lo que ayuda a facilitar la detección y la prevención, ¿sí? Y la realidad es que no podemos olvidar que estamos en la era del screening personalizado, permitiéndonos, gracias a todo este trabajo, brindar una personalización, tanto en la detección como del tratamiento y del seguimiento en pacientes con mayor riesgo. Si mejoramos la predicción de riesgo de cáncer de mama, vamos a tener población mejor cuidada, con más sobrevida y con mejor calidad de vida, ¿sí?
Entonces, no caigamos solamente en lo que son las recomendaciones generales, mamografía, autoexamen, sino que debemos conocer todos estos tópicos, debemos poder dar información y consultar con un médico especialista para que realmente le pueda brindar y puedan compartir decisiones en cuanto a la salud mamaria, porque estamos en una era en la cual la prevención realmente ha sido muy, es la forma de llegar más temprano y en base a esto, las organizaciones del cuidado de la salud, ya hay recomendaciones nuevas que avalan conocer el riesgo personal de desarrollar cáncer de mama a los 30 años. Según el Colegio Americano de Radiología, todas las mujeres deberían a los 30 años saber qué riesgo personal tienen. Y para saber y poder armar un modelo de riesgo, debemos conocer todos estos tópicos. ¿Qué factores de riesgo tengo? ¿Qué enfermedades tuve? Si tengo enfermedades asociadas, ¿qué densidad mamaria tengo? Entonces, todo esto nos permitiría a los 30 años ya saber cuáles son las mejores estrategias que puedo utilizar para la detección de la enfermedad. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, hay cosas que ya estamos viviendo. Sabemos que las investigaciones futuras van hacia los biomarcadores, van hacia investigar otros biomarcadores de densidad mamaria para una evaluación más precisa y de detección temprana del cáncer de mama. Sabemos que la inteligencia artificial llegó para quedarse y que debemos continuar con la implementación de la misma, la evaluación de la densidad mamaria para tener una detección más precisa, más rápida, más individualizada, y que debemos apoyarnos en las nuevas técnicas de imágenes para poder evaluar a las pacientes con mama densa de manera más certera y más eficiente. Hacia eso vamos. Les agradezco mucho el espacio, espero haber sido clara y estoy a disposición para cualquier consulta.